En el video, en el video de hoy continuamos con la programación de videojuegos utilizando Unity. En nuestro video anterior habíamos logrado el movimiento para nuestro personaje y en este video lo que vamos a hacer es la lógica del salto. Bueno, aunque acá tengo que restringirlo, pero vamos a comenzar. Entonces, a la cápsula, que sería nuestro personaje, incluso ya lo podemos renombrar como player para que ya nos quede bien. Y acá en Player le vamos a agregar un componente. Recuerda que para agregar componente le hacemos add y luego escribimos el que necesitamos, que en este caso yo le agregué un rigid body. Entonces cuando le agregue el rigid body, entonces acá podemos restringirlo para que no se nos caiga. Bueno, aunque lo tendríamos que restringir es en Z. Entonces restringimos la ubicación en Z de forma que cuando nosotros vayamos a saltar, el personaje no se nos caiga. Entonces observa que ahora lo podemos mover y saltar. Esa mecánica es muy utilizada en los juegos de plataforma y en los shooters. Entonces acá recuerda que cuando tú vayas a programar, por ejemplo en Unity o bien en C++ con Unreal Engine, siempre trata de primero de pensar en la lógica y luego trata de abarcar un problema a la vez yendo directamente al grano. Ya luego ya tú puedes ya refactorizar el código o hacerle mejoras, pero primero trata de lograr la funcionalidad básica. Por ejemplo, en este caso, recapitulando un poco del video anterior, teníamos la velocidad del movimiento del jugador y lo único que hicimos fue encimar estas dos líneas, que esta es la fuerza del salto, que en este caso le di una fuerza de 5.0 F. Recuerda que es del tipo Float y porque necesitamos manejar valores con punto. Es del tipo privada, ¿cierto? Y en el start, que es donde nosotros referenciamos antes de que el juego inicie, en el start nosotros hacemos referencia a esta variable del rigid body y luego le estamos diciendo que allá le vamos a obtener la referencia del componente, ¿qué componente? El rigid body. Entonces mira que es una forma fácil de analizar el código. Generamos las variables, obtenemos la referencia a qué objeto, al rigid body. Y luego en el update, que es el que se realiza frame a frame, recuerda que acá nosotros tenemos los valores del horizontal y vertical mediante la entrada del teclado, que sería para horizontal y vertical. Y luego ya acá calculamos el vector de movimiento mediante vector tree movement new vector tree. Entonces él espera tres valores, x, y y z. A X le mandamos el valor de horizontal, que acá lo estamos atrapando, que es cuando tú presionas entre A y D, y vertical es cuando presionas W y S. Y luego ya empezamos a moverlo, aplicando un transform.translate para nosotros poder mover en X, Y, Z por time.deltaTime por speed. Esto hace referencia a la velocidad a la que ejecuta el juego. Entonces, en este caso sería los 60 fotogramas por segundo. Igual ya lo habíamos explicado en el video anterior. Yo coloco este código así para que puedas leer la explicación en caso de que necesites repasar acerca de lo que es el delta time y acerca de lo que es un vector de movimiento. Y entonces acá le pregunté por el salto. Si la tecla que presionamos corresponde a la tecla space, ¿cierto? A la tecla espacio que le estamos hundiendo, entonces a ese rigid body le vamos a agregar una fuerza. Entonces en este caso le agregamos una fuerza en el vector 3 hacia arriba, multiplicado por la fuerza del salto y le aplicamos el impulso. Entonces el impulso lo que hace es empujar hacia arriba. Recuerda, una cosa es agregar fuerza y otra es agregar impulso. Entonces, bajo esta lógica tan simple, ¿cierto? Se puede decir que podríamos estar creando un juego estilo Crash Bandicoot, el cual tiene unas mecánicas súper sencillas de replicar. Un juego estilo Donkey Kong Country como el de Super Nintendo. Entonces mira que cuando presiono Space, entonces simplemente él salta. Entonces recuerda que el player es simplemente un cilindro de una cápsula que lo único que tiene es un Capsule Collider, el script que hemos creado en el video anterior, que es Player Movement, con un Rigid Body donde simplemente bloqueamos a Z. Entonces acá guardamos el proyecto y como puedes ver es relativamente sencillo.
En próximos videos vamos a aprender cómo incorporar el personaje y hacer otras mecánicas. Entonces recuerda que cuando tú desarrollas un videojuego, te es mucho más fácil cuando tratas de comprender a profundidad, primero, cómo manejar el motor en detalle, ¿cierto? O sea, totalmente. Cuando digo en detalle es como las opciones ocultas, cómo moverte entre los menús y la forma de crear tus personajes, de cómo crear los enemigos y conocer algunos patrones de diseño que va a hacer que la creación del videojuego sea mucho más rápida y menos frustrante para ti. Y con respecto a código, el entender para qué son las variables, cómo referenciarlas y sobre todo qué hacer en el update, cómo obtener la referencia a los inputs y cómo aplicar fuerzas, movimientos y rotaciones es bastante fundamental. Entonces de esta forma vas a comprender el código y de esta forma tú vas a poder desarrollar juegos sin entrar en la frustración. Muy bien, hasta aquí este video y no olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.